Imagina que estás en tu casa, tranquilo, disfrutando de una tarde cualquiera, cuando de repente sientes ese latido acelerado en el pecho, esa presión en las sienes que ya conoces demasiado bien, y cuando corres a medirte la presión, el número que aparece en la pantalla te deja helado. 170, 180, a veces incluso más. Y entonces empieza ese ciclo que muchos conocen. La angustia, el miedo, la carrera al botiquín buscando algo que te ayude a bajar esos números antes de que algo terrible suceda. Quizás has escuchado 1000 veces sobre el té de ajo, que si lo tomas en ayunas baja la presión, que si lo combinas con limón hace milagros, que si tu abuela lo usaba toda la vida. Y mira, no voy a decirte que el ajo no tenga propiedades beneficiosas, porque las tiene, pero hoy necesito contarte algo que podría cambiar completamente la forma en que manejas esos picos de presión que tanto te preocupan. Soy el doctor Alejandro Ramírez. Llevo más de 25 años trabajando con pacientes que luchan cada día contra la hipertensión. Y lo que voy a compartir contigo en este video surge de años de observación clínica, de ver qué funciona realmente en el día a día de mis pacientes y de entender que a veces las soluciones más efectivas no son las más populares ni las más comentadas. Antes de comenzar, si todavía no te has suscrito a este canal, te recomiendo que presiones ese botón rojo y actives la campanita para que nunca te pierdas otra información de salud pensada especialmente para ti. Y si este video te resulta útil, déjame tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias de temas que te gustaría que tratáramos, porque leo cada uno de ellos y me ayudan a crear más contenido que realmente te sirva. Ahora bien, déjame explicarte por qué el té de ajo, aunque útil, no es la mejor opción cuando tienes un pico de presión en ese momento. El ajo contiene alicina, un compuesto que efectivamente tiene propiedades vasodilatadoras, pero aquí viene el problema. Para que el ajo libere alicina de manera significativa, necesita ser machacado y dejado reposar, y aún así, su efecto sobre la presión arterial es gradual. Se mide en semanas de consumo regular, no en minutos. Cuando tienes la presión en 170 o más, necesitas algo que actúe de manera más inmediata, algo que tu cuerpo pueda utilizar rápidamente para ayudar a relajar esos vasos sanguíneos que están contraídos. Y ese algo existe. Es un alimento que probablemente tienes en tu refrigerador en este momento, que puedes preparar en menos de 5 minutos y que tiene la capacidad de ayudar a calmar esos picos de presión de una manera que el té de ajo simplemente no puede igualar. Estoy hablando del apio. Ahora, antes de que pienses que esto es solo otro consejo más de internet, déjame contarte la historia de don Ernesto Villanueva, un hombre de 73 años que llegó a mi consulta en Monterrey hace aproximadamente 4 años. Don Ernesto era ingeniero jubilado, un hombre metódico, de esos que llevan registro de todo. Cuando lo conocí, traía una libreta donde había anotado cada medición de presión de los últimos 6 meses, y los números eran preocupantes. Tenía picos frecuentes que llegaban a 175 sobre 100, a veces más, especialmente por las noches. Me contó que había probado de todo. Té de ajo todos los días en ayunas, infusiones de hierbas que le recomendaron en el mercado, incluso esas cápsulas de ajo concentrado que venden en las farmacias naturistas. Nada parecía controlar esos picos repentinos. Su esposa, doña Carmen, me dijo que vivían con el temor constante de que una noche la presión subiera demasiado y pasara algo irreversible. Le expliqué a don Ernesto lo que voy a explicarte a ti ahora. El apio contiene un compuesto llamado eftalida, específicamente el 3N-butilftalida, que tiene una acción directa sobre los músculos lisos de las paredes arteriales. Este compuesto ayuda a relajar estos músculos, permitiendo que los vasos sanguíneos se dilaten de manera natural. Pero lo más interesante es la velocidad con la que puede actuar. A diferencia del ajo, cuyos efectos se acumulan con el tiempo, los compuestos del apio pueden comenzar a tener efecto en un tiempo mucho más corto. Le pedí a don Ernesto que hiciera algo muy simple, que tuviera siempre apio fresco en su refrigerador y que cuando sintiera que venía uno de esos picos, en lugar de correr por el té de ajo, preparara un jugo de apio. 2 o 3 tallos, licuados con un poco de agua, sin colar. Me miró con escepticismo, te lo confieso, pero accedió a intentarlo. 3 semanas después, regresó a consulta con su libreta de registros y una sonrisa que no le había visto antes. Los picos no habían desaparecido por completo. Eso no sería realista, pero su intensidad había disminuido notablemente. Donde antes llegaba a 175, ahora los picos rondaban los 155 o 160, y lo más importante, bajaban más rápido. Don Ernesto me dijo algo que nunca olvidé. Doctor, por primera vez en años siento que tengo algo de control.
Si esta información te está resultando útil, te pido que me dejes un comentario para saber que estás conmigo y que vale la pena seguir compartiendo estos conocimientos. Pero el apio no es el único alimento que quiero que conozcas hoy. Hay otro que trabaja de manera diferente pero igualmente importante, y es el plátano maduro. Ahora, sé lo que estás pensando. Doctor, el plátano ya lo conozco, todos dicen que es bueno por el potasio. Y es verdad, el potasio es fundamental, pero hay algo más profundo que necesitas entender sobre cómo funciona esto en tu cuerpo. Déjame contarte sobre doña Mercedes Gutiérrez, una maestra jubilada de 78 años que vive en Guadalajara. Doña Mercedes llegó a mi consulta referida por su cardiólogo porque sus picos de presión estaban volviéndose cada vez más frecuentes y difíciles de controlar. Lo interesante de su caso es que ella ya tomaba su medicamento para la presión religiosamente. Nunca fallaba una dosis, pero aún así tenía esos episodios de hipertensión que la dejaban mareada y asustada. Cuando revisé su historia detalladamente, descubrí algo crucial. Doña Mercedes tenía una dieta muy alta en sodio sin saberlo. No es que añadiera mucha sal a sus comidas, pero consumía muchos alimentos procesados, sopas instantáneas, galletas saladas, embutidos que su hija le traía porque eran prácticos. El problema es que cuando el sodio en tu cuerpo está elevado, compite con el potasio, y esto genera un desequilibrio que hace que tus vasos sanguíneos se mantengan más contraídos de lo normal. El plátano maduro es extraordinariamente rico en potasio, pero además contiene otros compuestos que ayudan a tu cuerpo a eliminar el exceso de sodio de manera natural. Un plátano maduro de tamaño mediano puede aportar alrededor de 400 miligramos de potasio, que es aproximadamente el 10% de lo que necesitas diariamente. Pero aquí viene lo importante. Cuando lo consumes durante un pico de presión, ese potasio comienza a trabajar, ayudando a relajar las paredes de tus arterias y facilitando que tu cuerpo elimine parte del sodio que está contribuyendo a esa presión elevada. Le pedí a doña Mercedes que, además de mejorar su dieta general, tuviera siempre plátanos maduros disponibles y que cuando sintiera que su presión comenzaba a subir, comiera uno lentamente, masticándolo bien. La combinación de este hábito con la reducción de alimentos procesados produjo resultados que incluso su cardiólogo consideró notables. En 2 meses, la frecuencia de sus picos se redujo casi a la mitad. Ahora quiero hablarte de algo que muchos pasan por alto, el papel del magnesio en el control de la presión arterial. Y hay un alimento que es una verdadera mina de este mineral esencial, las semillas de calabaza. Don Roberto Mendoza tiene 71 años y es un pequeño agricultor de las afueras de Puebla. Toda su vida trabajó la tierra, y aunque eso le mantuvo activo, los últimos años la hipertensión se había convertido en su compañera constante. Cuando lo conocí, estaba frustrado. Me dijo que sentía que su cuerpo lo había traicionado, que después de una vida de trabajo físico no entendía por qué su corazón ahora le daba problemas. Lo que encontré en don Roberto es algo que veo con frecuencia, una deficiencia subclínica de magnesio. No lo suficientemente severa como para parecer alarmante en los análisis de sangre, pero sí lo suficiente como para afectar la forma en que sus vasos sanguíneos respondían al estrés. El magnesio es fundamental para la relajación muscular, y eso incluye los músculos de tus arterias. Cuando hay deficiencia de magnesio, tus vasos sanguíneos tienden a mantenerse más tensos, más reactivos, más propensos a esos picos de presión que tanto te preocupan. Las semillas de calabaza son una de las fuentes más concentradas de magnesio que existen en la naturaleza. Un puñado pequeño, aproximadamente 30 gramos, puede aportar casi el 40% del magnesio que necesitas en un día. Pero además, estas semillas contienen otros compuestos beneficiosos. Zinc, que ayuda a la función cardiovascular, ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades antiinflamatorias, y fitosteroles, que pueden ayudar a mantener saludables tus arterias. Le recomendé a don Roberto que incorporara un puñado de semillas de calabaza a su rutina diaria, preferiblemente crudas o ligeramente tostadas, sin sal añadida. También le sugerí que cuando sintiera que su presión comenzaba a elevarse, masticara lentamente algunas de estas semillas mientras practicaba respiración profunda. La combinación de la acción del magnesio con la calma que produce el acto de masticar lentamente y respirar conscientemente produjo efectos que don Roberto describe como milagrosos, aunque yo prefiero llamarlos fisiológicos. Esto me lleva a otro punto fundamental que necesito que entiendas. Ningún alimento actúa en el vacío. La forma en que comes es casi tan importante como lo que comes, y esto es especialmente cierto cuando hablamos de controlar picos de presión. Doña Lucía Fernández, de 75 años, es un ejemplo perfecto de esto. Ella es viuda, vive sola en un departamento en la Ciudad de México, y cuando llegó a mi consulta me confesó algo que escucho con demasiada frecuencia.
Comía de pie, frente al refrigerador, muchas veces ni siquiera se sentaba a la mesa. Sus comidas duraban 5 minutos, engullía todo rápidamente mientras pensaba en otras cosas y luego se preguntaba por qué su digestión era mala y su presión estaba descontrolada. Le expliqué a doña Lucía que comer rápidamente activa tu sistema nervioso simpático, el mismo sistema que se activa cuando estás estresado o en peligro. Esto hace que tu cuerpo libere hormonas que aumentan tu frecuencia cardíaca y contraen tus vasos sanguíneos. En otras palabras, comer con prisa puede literalmente subir tu presión arterial. Cuando comenzó a sentarse a la mesa, a comer lentamente, a masticar cada bocado al menos 20 veces, no solo mejoró su digestión, sino que sus picos de presión después de las comidas, que eran frecuentes, prácticamente desaparecieron. «Doctor», me dijo en su última consulta, «nunca imaginé que algo tan simple como sentarme a comer pudiera hacer tanta diferencia». Otro alimento que considero fundamental y que quiero que incorpores a tu arsenal contra los picos de presión es el jugo de remolacha. Ahora, sé que la remolacha no es del gusto de todos. Tiene ese sabor terroso que puede resultar extraño al principio, pero sus beneficios para la presión arterial están respaldados por una cantidad impresionante de investigación científica. Don Arturo Sánchez, de 69 años, es contador público y vive en León. Cuando lo conocí, estaba convencido de que su única opción era aumentar sus medicamentos. Sus picos de presión eran frecuentes, especialmente después del trabajo, cuando la tensión del día parecía acumularse en su cuerpo. Me dijo que había noches en que sentía que su cabeza iba a explotar. Le hablé sobre los nitratos naturales que contiene la remolacha. Estos compuestos, una vez que los consumes, se convierten en tu cuerpo en óxido nítrico, una molécula que es fundamental para la salud de tus vasos sanguíneos. El óxido nítrico actúa como un potente vasodilatador natural, ayudando a relajar las paredes de tus arterias y permitiendo que la sangre fluya con menos resistencia. Lo interesante de la remolacha es que sus efectos pueden comenzar a notarse relativamente rápido después de consumirla. Don Arturo comenzó a prepararse un pequeño vaso de jugo de remolacha, aproximadamente 150 mililitros, cada tarde cuando llegaba del trabajo. Lo tomaba lentamente, mientras se sentaba en su sillón favorito y escuchaba música clásica. La combinación del jugo con ese momento de relajación produjo cambios notables. Sus picos de presión vespertinos se volvieron menos frecuentes y menos intensos. Pero quiero ser muy claro contigo sobre algo. Estos alimentos no son sustitutos de tu tratamiento médico. Si tu doctor te ha recetado medicamentos para la presión, debes seguir tomándolos exactamente como te los indicó. Lo que estoy compartiendo contigo son estrategias complementarias, herramientas adicionales que puedes usar junto con tu tratamiento para tener mejor control de tu condición. Hablando de herramientas adicionales, quiero mencionarte el poder del agua. Sí, algo tan simple como el agua puede tener un impacto significativo en tus picos de presión, pero de una manera que quizás no esperas. Doña Patricia Morales tiene 72 años y es ama de casa en Querétaro. Cuando la conocí, me confesó que prácticamente no tomaba agua. Pasaba días enteros bebiendo solo café por las mañanas y quizás un refresco con la comida. Cuando le pregunté por qué, me dijo que simplemente no le gustaba, que no sentía sed, que el agua le parecía aburrida. Le expliqué que la deshidratación crónica, aunque sea leve, puede contribuir significativamente a los picos de presión. Cuando tu cuerpo está deshidratado, tu sangre se vuelve más espesa, más viscosa, y tu corazón tiene que trabajar más duro para bombearla. Además, la deshidratación puede hacer que tus vasos sanguíneos se contraigan como mecanismo de defensa para mantener la presión adecuada con menos volumen de líquido. Le pedí a doña Patricia que comenzara a tomar pequeños sorbos de agua a lo largo del día, no cantidades grandes de golpe, sino sorbos constantes. También le sugerí que agregara una rodaja de limón o unas hojas de menta al agua, si le ayudaba a hacerla más agradable. En 3 semanas, doña Patricia notó que sus picos de presión eran menos frecuentes y que en general se sentía con más energía. «Doctor, no puedo creer que algo tan simple estuviera afectando tanto mi salud», me dijo. «Si has llegado hasta aquí en el video, quiero agradecerte por tu atención y pedirte que compartas esta información con alguien que sabes que la necesita. A veces el conocimiento que puede cambiar una vida está a solo un clic de distancia». Ahora quiero hablarte de las nueces, específicamente las nueces de Castilla. Este fruto seco es extraordinario por su contenido de ácidos grasos omega 3, particularmente el ácido alfa-linolénico, que tiene propiedades antiinflamatorias y beneficiosas para la salud cardiovascular. Don Francisco Reyes, de 77 años, es un abogado jubilado de Mérida. Siempre fue un hombre de buenos hábitos, nunca fumó, tomaba alcohol solo ocasionalmente,
pero la hipertensión llegó con la edad como llega para tantos de nosotros. Lo que hacía particularmente difícil su caso es que sus picos de presión parecían no tener un patrón claro. A veces ocurrían por la mañana, a veces por la noche, a veces después de comer, a veces en ayunas. Cuando analicé su estilo de vida con detalle, encontré que don Francisco tenía muy pocas fuentes de ácidos grasos omega 3 en su dieta. No le gustaba el pescado, no consumía semillas, y sus grasas provenían principalmente de aceites vegetales procesados. Le expliqué que los omega 3 tienen un papel fundamental en mantener la flexibilidad de las membranas celulares, incluyendo las células que recubren tus vasos sanguíneos. Cuando hay deficiencia de estos ácidos grasos, tus arterias pueden volverse más rígidas y reactivas. Las nueces de Castilla se convirtieron en la solución perfecta para don Francisco. Un puñado diario, aproximadamente 7 u 8 nueces, le aportaba una cantidad significativa de omega 3 sin necesidad de consumir pescado. Además, el acto de comer nueces se convirtió para él en un ritual de autocuidado. Cada tarde, después de la siesta, se sentaba en su terraza, comía sus nueces lentamente mientras contemplaba su jardín y practicaba esos minutos de calma que tanto necesitamos todos. Los resultados fueron graduales pero consistentes. Después de aproximadamente 2 meses, don Francisco notó que sus picos de presión eran menos erráticos, más predecibles y en general menos intensos. Su cardiólogo, en la revisión semestral, comentó que sus números habían mejorado de manera notable. Otro alimento que quiero destacar es el yogur natural, sin azúcar añadida. Los probióticos que contiene el yogur tienen efectos que van mucho más allá de la salud digestiva. Investigaciones recientes han demostrado conexiones fascinantes entre la salud de tu microbioma intestinal y tu presión arterial. Doña Carmen Ortiz, de 74 años, es costurera en Tijuana. Toda su vida tuvo problemas digestivos y cuando la conocí estaba tomando antiácidos prácticamente todos los días. Lo que ella no sabía es que esos años de problemas digestivos y uso constante de antiácidos habían alterado significativamente la población de bacterias beneficiosas en su intestino. Le expliqué que tu intestino produce una variedad de compuestos que pueden afectar tu presión arterial, incluyendo ciertos péptidos que tienen efectos similares a algunos medicamentos antihipertensivos. Cuando tu microbioma está desequilibrado, la producción de estos compuestos puede verse afectada. Doña Carmen comenzó a incorporar un vaso de yogur natural cada mañana, sin azúcar, sin frutas añadidas, simplemente yogur natural con sus cultivos vivos. También trabajamos en reducir su uso de antiácidos de manera gradual, bajo supervisión médica, por supuesto. Los cambios que experimentó fueron múltiples. Su digestión mejoró notablemente, sus picos de presión se volvieron menos frecuentes, y ella reporta sentirse con más energía y mejor ánimo general. Quiero ahora hacer una reflexión importante contigo. A lo largo de mis años de práctica médica, he aprendido que el control de la presión arterial no se trata solo de qué comes o qué medicamentos tomas. Se trata de cómo vives, de cómo manejas el estrés, de cómo te relacionas con tu propio cuerpo. Cada paciente que te he mencionado hoy tenía algo en común más allá de su hipertensión. Todos habían perdido, en algún momento, la conexión con su cuerpo. Comían sin prestar atención, ignoraban las señales de sed, vivían en piloto automático sin detenerse a escuchar lo que su organismo les estaba diciendo. Incorporar estos alimentos a tu vida no se trata solo de sus propiedades químicas, aunque esas propiedades son reales e importantes. Se trata de crear momentos de conciencia, de cuidado propio, de atención deliberada a tu bienestar. Cuando te sientas a preparar un jugo de apio o de remolacha, cuando masticas lentamente un puñado de nueces o semillas de calabaza, cuando disfrutas un plátano maduro o un vaso de yogur, estás enviando un mensaje a tu cuerpo y a tu mente. Me importas, te cuido, estoy aquí presente. Esa presencia, esa intención de cuidado, tiene efectos que van más allá de lo que cualquier análisis de laboratorio puede medir. Activa tu sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión, que es opuesto al sistema de lucha o huida, que mantiene tu presión elevada. Reduce tus niveles de cortisol, la hormona del estrés que tiene efectos directos sobre tu presión arterial. Te reconecta contigo mismo en un mundo que constantemente te invita a desconectarte. Así que mi recomendación final para ti es esta. No veas estos alimentos como medicinas que debes tomar con disciplina militar. Véelos como aliados, como compañeros en tu camino hacia una mejor salud. Experimenta con ellos, descubre cuáles te gustan más, cuáles se adaptan mejor a tu rutina, cuáles te hacen sentir mejor y sobre todo, disfrútalos. El placer de comer algo que sabes que te hace bien es una forma de medicina en sí mismo.
Recuerda siempre consultar con tu médico antes de hacer cambios significativos en tu dieta, especialmente si tienes condiciones de salud preexistentes o tomas medicamentos. Lo que he compartido contigo hoy es información general basada en mi experiencia clínica, pero cada persona es única y lo que funciona para uno puede no ser ideal para otro. Si este video te ha resultado útil, te invito a que lo compartas con familiares y amigos que puedan beneficiarse de esta información. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos, donde seguiremos explorando formas naturales y basadas en evidencia de cuidar tu salud. Antes de despedirme, quiero contarte una última historia que resume todo lo que hemos hablado hoy. Don Manuel Estrada tiene 82 años y vive en Oaxaca. Cuando llegó a mi consulta hace 3 años, estaba tomando 4 medicamentos diferentes para la presión y aún así tenía picos que superaban los 180. Su familia estaba desesperada. Su esposa lloraba en la consulta porque sentía que lo estaba perdiendo poco a poco. Lo que hice con don Manuel fue exactamente lo que he compartido contigo hoy. Revisamos su alimentación, incorporamos gradualmente estos alimentos que te he mencionado, trabajamos en sus hábitos de hidratación y sobre todo le enseñamos a reconectar con su cuerpo. No fue un cambio de la noche a la mañana, tomó meses de trabajo constante, de pequeños ajustes, de paciencia. Hoy, 3 años después, don Manuel sigue tomando sus medicamentos, pero su cardiólogo ha podido reducir la dosis de 2 de ellos. Sus picos de presión son mucho menos frecuentes y menos severos. Pero lo más importante, me dice que ha recuperado algo que pensaba perdido para siempre. La tranquilidad de vivir sin ese miedo constante a que su presión se dispare en cualquier momento. Eso es lo que quiero para ti. No te prometo milagros, porque en medicina los milagros no existen. Pero sí te prometo que si aplicas consistentemente lo que hemos hablado hoy, si incorporas estos alimentos con conciencia y cuidado, si aprendes a escuchar las señales de tu cuerpo, vas a notar cambios. Algunos pequeños al principio, pero que con el tiempo pueden hacer una diferencia significativa en tu calidad de vida. Tu salud cardiovascular es un tesoro que vale la pena cuidar. Cada latido de tu corazón es una oportunidad de seguir disfrutando de la vida, de tus seres queridos, de esos momentos simples que hacen que todo valga la pena. No dejes que la hipertensión te robe esa alegría. Toma el control, un alimento a la vez, un hábito a la vez, un día a la vez. Cuídate mucho, escucha a tu cuerpo y recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer cambios positivos en tu vida. Nos vemos en el próximo video.